Muy buenos días, seguimos con la serie Libres. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre en lo más profundo de tu corazón para poder andar en libertad? Pues entonces sigue estos devocionales que seguro te van a ayudar porque están buscando soluciones en la palabra de Dios, que es lo que nos da vida y solución a todo lo que vivimos. Y por eso vamos a tratar hoy el tema de libres de condenación. ¿Qué es la condenación? Esa culpabilidad que nos azota, que nos hace daño, que nos perjudica, que nos hace sentir mal, que incluso no nos atrevemos a hablar con la gente o a expresarle algo así, porque creemos que no nos van a entender. Pero hay algo que nos acusa en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos hace daño. Y es que la conciencia Dios la puso para hablarnos de lo que está bien y lo que está mal. Y aunque no vayamos a la palabra de Dios para comprobar qué es pecado y qué no es, nuestra conciencia ya nos habla de lo que es correcto y de lo que no. Ahora bien, somos justificados por la gracia de Dios, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Gracias al Señor somos justificados. Así que Él paga el precio y ya no somos condenados, ya no somos acusados. Pero muchas veces ese sentimiento se queda en nuestro ser y debemos ser libres de esa acusación. El diablo significa acusador de los hermanos y viene el diablo a hacernos daño, para sentirnos mal, a hacernos sentir que no somos válidos, que aún debemos de pagar lo que Cristo ya pagó. Ahora la cuestión es que aunque Cristo ya pagó el precio, tú y yo aceptemos ese regalo que Jesús nos ofreció al morir en la cruz. Si nosotros recibimos el perdón de Dios y vamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados de forma real, sincera, Él es fiel y justo en perdonarnos y nos liberta del pecado, pero también nos liberta de ese sentimiento de acusación, de condenación. Y no solo que Dios nos perdona, sino que también, como vimos en el tiempo que hablamos del perdón, nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para poder ser libres de acusación, para poder ser libres de condenación, porque muchas veces vivimos en el pasado pensando en aquello que hicimos mal y cuando eso nos sentimos muy mal. Pero si hemos pedido perdón y rectificado en todo lo que hayamos tenido que rectificar, ahora ya podemos ser libres y tienes que perdonarte y seguir adelante y ser libres de toda condenación. Nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 33, que ayer lo estuvimos leyendo también. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, si Cristo Jesús mismo no nos condena, sino que nos liberta, ¿cómo hemos de condenarnos? ¿Cómo hemos de vivir acusados cuando el único que nos puede acusar nos ha justificado? ¿Recordáis la escena en la que Jesús estaba y le trajeron una mujer que había sido pillada justo en el acto del adulterio? Querían apedrearla según la ley de Moisés. Y llegaron allí con las piedras y le dijeron a Jesús, ¿y qué hacemos? Y Jesús dice que empezó a escribir en la arena. Seguramente empezó a escribir los pecados de muchos de los que estaban allí, o de todos, y cuando ellos vieron que ellos tampoco eran libres de pecado, que todos a la verdad hemos pecado, dice que se quedaron un poco parados. Y cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie había libre de pecado, así que comenzaron a soltar las piedras en el suelo y se fueron uno a uno, hasta que se quedaron solos Jesús y esta mujer. Y Jesús le dijo a ella, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido, no queda ninguno. Entonces Jesús le dijo, bien, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
La clave está en que tenemos que buscar de vivir en santidad, de vivir como a Dios le agrada. Hemos sido perdonados por Él y ahora vivimos por Él y para Él. Una forma santa y súper apasionante, lo que es el cristianismo. Y ya no tenemos que vivir condenados. Si tú sigues al Señor, si tú has sido perdonado de tus pecados, ¿por qué vivir condenado? ¿Por qué vivir acusado? ¿Por qué vivir martirizado por ese sentimiento? Ya no somos acusados, ya no somos condenados. También nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a empezar, que es muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú has creído ya en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo? Entonces no eres condenado. Si has creído de verdad y estás practicando lo que crees. Versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, que es lo que yo te decía antes. El que practica la verdad ha creído y ahora practica lo que cree, para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Así que la condenación viene cuando la luz de Dios, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios viene a nuestras vidas y nosotros desechamos ese conocimiento, esa luz, porque queremos seguir haciendo lo malo. Esa es la condenación. Si estás en ese punto, pues hay condenación. Pero si no estás ahí, si tú has venido a Jesucristo, has creído en Él y estás viviendo conforme a lo que Cristo dice, entonces eres de los que has recibido la luz del conocimiento de la palabra de Dios, has recibido lo que Cristo viene a traernos a Él mismo, que Él es luz. Y si recibimos esa luz, creemos en Él, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y seguimos adelante, entonces eres libre de condenación. Ya la condenación no está sobre ti. Puedes vivir tranquilo. Y ahora me dices, sí, yo he hecho esto, pero ayer metí la pata en esto, pequé y me arrepentí, lloré en mi corazón y bueno, la palabra de Dios también nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que seguimos adelante. Pídele perdón a Dios por lo que has hecho y seguimos luchando, peleando por ser santos, buscando la santidad, buscando a Dios y ya no hay condenación. Que falles una vez, te levantas, pero no te quedas condenado. Así que no te quedes ahí, no te quedes acusado, condenado, con ese sentimiento de que con lo que yo hice, con lo que yo he hecho. Porque si Cristo lo ha limpiado, ya quién dirá que no está limpio. Así que no dejes que ni otros te acusen, pero tú tampoco te acuses ni dejes que ese sentimiento esté sobre ti. Libre de condenación, libre de acusación, tanto del sentimiento como de la condenación real, porque ahora en Cristo somos salvos. Y ya no hay infierno para nosotros, ya no hay una paga del pecado, porque ya Cristo pagó por ti y por mí, y somos libres de condenación. Ya no hay juicio que pueda venir sobre nosotros, porque Él ha pagado el precio. Así que si Él lo ha pagado, pagado está. Consumado es, hecho está, dijo Jesús en la cruz, antes de morir. Así que si ya está hecho, está hecho. Ya no tenemos que hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir conforme a lo que hemos creído y una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y mucho ánimo, porque el Señor está con nosotros.